acople esto, tiene que quedar en rojito para que estén apagados, ¿ya? Si está en blanco, lo presiona que quede en rojito. Si quieren hacer alguna pregunta, aprietan nomás el micrófono, se va a poner en blanco de nuevo y ahí ustedes intervienen nada más, igual que si estuviéramos en directo, ¿ya? Hagan su pregunta, su intervención, lo que quieran decir y cuando terminen de hablar, vuelven a apagar el micrófono para que yo pueda responder. Muy bien, ya. ¿Alguien quiere decir algo parece o no? No, ya. Partimos entonces. Ya, aquí es donde habíamos quedado la última vez. Decía, ese pacto hecho desde la eternidad fue dado a Abraham 1900 años antes de que viniera Cristo. O sea, el pacto que había sido hecho antes de la fundación del mundo y que había sido establecido con Adán y Eva, también, ¿no es cierto?, fue hecho ahí con Abraham. 1900 años antes de que viniera Cristo. ¿Con cuánto interés y con cuánta intensidad estudió Cristo en su humanidad a la raza humana para ver si los hombres aprovecharían el recurso ofrecido? Y aquí dijimos algo, porque fíjense en este detalle, dice que estudió Cristo, ¿en qué dice? En su humanidad. ¿Estudió qué? A la raza humana, en su humanidad. Él debía aprender cómo eran los hombres, pero desde una vista del hombre. Antes sabía él cómo eran los hombres, pero de una vista de Dios. Ahora tenía que ver a los hombres con la misma vista de los hombres. Entonces dijimos que, y aquí puse yo el versículo para que nos acordemos, que está citándose Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué por aflicciones? Porque nosotros pasamos continuamente por aflicciones y él debía tomar el lugar del hombre para comprender al hombre y porque, por otra parte, son las aflicciones las que nos ayudan a pulir el carácter. Desafortunadamente, en los tiempos de paz es cuando menos perfeccionamos el carácter. Es en la aflicción cuando nosotros somos perfeccionados. Por eso la Biblia habla del horno de la aflicción. ¿Ah? Así es que dice que para que Cristo entonces pudiera llevar muchos hijos a la gloria, como hombre debía perfeccionarse para ponerse como amigo, hermano, pariente de los hombres en sus aflicciones. Él tenía que, cuando llegara al cielo, haber adquirido una madurez como hombre, ¿ya? Así como aprendió desde niñito, todas las cosas que un niño aprende, a comer, a vestir, a dar gracias, a hacer todas las cosas que aprende un niño y luego más jovencito, otras cosas de la vida, aprender a trabajar en su carpintería, aprender de las cosas que pasaban en su pueblo, todas esas cosas, él debía no echar mano de la divinidad para saberlas, sino que él debía aprenderlas como cualquier hombre y debía ser perfecto en sus juicios al respecto, debía ser perfecto en su obediencia, debería ser perfecto en su comprensión de lo que nosotros pasábamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí dice lo siguiente, él vino para cumplir toda justicia y como cabeza de la humanidad, y ese es el punto, cabeza de la humanidad. En otras palabras, él era el que nos iba a encabezar, el que iba a estar como nuestro rey, como nuestro vanguardista delante de todo, para abrir el camino, para ser el faro de confianza. Y por eso, para estar en esa posición, él debía pasar por lo mismo nuestro, pero en forma perfecta, ¿ya? Y él vino entonces para cumplir toda justicia, porque iba a ser un ejemplo perfecto. Y como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra, haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios, ¿ya? Entonces él quería demostrar que como hombre se podía obedecer. De hecho, claro, Adán hubiese podido hasta el día de hoy existir, o sea, estar con vida y haber sido perfecto y perfeccionado si no hubiese sido porque cayó, porque eligió caer. ¿Ya? Entonces ahora él iba a hacer lo que Adán había fracasado en hacer. Dice, mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, porque dijimos,
no porque podamos, porque no podemos producir ni siquiera un pensamiento bueno, pensar algo bueno de nosotros mismos, decía Pablo, ni siquiera eso. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a darnos de su gracia, en otras palabras, de su paciencia, de su amor, de su favor inmerecido, para proporcionarnos a nosotros humanos, o sea, proporcionarnos este favor para que nadie debiera perder el cielo, ¿ya? Hermana, Sí, sí. el texto de Hebreos 5:8 también Uh-huh. se refiere a lo que usted está mencionando. El ¿Cuál? texto lo leo, dice, y aunque Ya. era hijo, por lo que Sí, padeció, aprendió la aprendió obediencia. la obediencia. ¿Se refiere a lo mismo? Claro, exactamente, exactamente, ¿ya? Como hijo aprendió la obediencia. Él era hijo de Dios en un nuevo sentido, dice ahora, o sea, siendo como inferior, entre comillas, porque se había puesto como hombre, pero antes era hijo de Dios siendo igual. Y ahora tenía que aprender así, en el lugar nuestro, la obediencia. Excelente aporte, Mario. Muchas gracias por ese texto. Entonces, mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo, ¿ya? Porque Él nos va a dar el perdón a nuestras imperfecciones, nos va a dar poder para obedecer, nos va a poner hasta el querer para que podamos hacer. Y si nos esforzamos, nos va a dar también el hacer. Dice, todo el que se esfuerza, porque algunos piensan, no, si no tienes que nada que hacer para ganar el cielo, solamente tienes que creer. No, aquí dice clarito, todo el que se esfuerza puede alcanzar, ¿qué cosa? La perfección del carácter. Y algunos dicen que no, en toda la vida nunca vamos a alcanzar la perfección, que debemos luchar por la perfección, pero nunca la vamos a alcanzar. Porque para eso, ¿no es cierto?, con esta naturaleza que tenemos, no podemos. Pero aquí dice no, que todo el que se esfuerza, por su gracia, por el poder de Él, vamos a poder alcanzar la perfección del carácter. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. O sea, este nuevo pacto significa que nosotros somos recibidos en Cristo y como estamos en Cristo, Él se va a encargar de que lleguemos a ser como Él. Y una vez que seamos como Él, vamos a entrar con Él a recibir todas las promesas. ¿Se fijan? Ese es el propósito del nuevo pacto. Hacer, dice, más precioso que el oro de Ofir al hombre, transformarnos a la semejanza de Cristo para que recuperemos el lugar que Dios nos concedió cuando hizo este mundo y nos puso, ¿no es cierto?, para ser los administradores de este planeta perfectos, semejantes a Él. Y eso es lo que el nuevo pacto quiere lograr, hacer un nuevo corazón para que ese nuevo corazón vivido, practicado, nos lleve finalmente a recuperar ese nuevo cuerpo perfecto en donde va a ocupar un lugar eh, sin, sin interrupciones para poder hacer libremente siempre todo lo mejor en el reino de Dios. Ahora, necesitamos darnos cuenta de la verdad de la naturaleza humana de Cristo. ¿Para qué? Para apreciar la verdad de las palabras citadas. ¿Cuáles palabras? Yo no puse las palabras. Estaba hablando de cuando dice que él sudó gotas de sangre, ¿ya? Ahí estaba el texto ese, porque estaba en una lucha, y la lucha era real, la lucha en Getsemaní. Dice que ahí pendió de un hilo nuestra salvación. Él vio eh, anticipadamente todos sus sufrimientos, toda nuestra ingratitud, tembló por sí mismo, pidió que si era posible pasase de él ese vaso, y todo eso nos demuestra que él realmente estaba sufriendo como humano. Cristo no tomó, dice, sobre sí una humanidad solo aparente, tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana, ¿ya? La tomó y la vivió, la puso en práctica, ¿ya? ¿Y se acuerdan una cita que yo les dije que hablaba de que nosotros teníamos que ser probados y testeados? O sea, cuando tenemos que ejercitarnos, entrenarnos con eso nuevo, podemos comprar un auto, pero tenemos que aprender a manejarlo. No sacamos nada de tenerlo nuevo y bonito si no lo sabemos manejar. Dios primero nos va a enseñar a manejar y después nos va a dar el auto nuevo, que el auto nuevo es nuestra nueva naturaleza, ya que vamos a tener glorificada la naturaleza humana cuando Cristo nos transforma en su venida. A ver, si que me acuerdo bien, aquí hay tres cosas importantes. Uno, que nosotros primero, en la justificación, Dios nos libra de la condenación del pecado.
en la santificación nos libra del poder del pecado y en la glorificación nos libra de la presencia del pecado. ¿Sí? ¿Estamos claros? La justificación, que dijimos que es lo mismo que el perdón, nos libra del poder del pecado. La paga del pecado es la muerte, ese es el poder que tiene sobre nosotros, nos libra de la muerte, entonces el perdón. Luego, la santificación, que es vivir dependiendo de Cristo, nos libra del poder del pecado. Perdón, nos libra de la presencia del pecado, ¿ya? Porque así, estando en Cristo, no podemos pecar. ¿Se acuerdan los textos que vimos de primera de Juan? Que el que está en Cristo no puede pecar porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Nos libra de la presencia del pecado, ya no está en nuestra Hermana, vida. Sí, y lo hermana, último, sí, sí, esto es lo que la hermana Juay señala como las propensiones heredadas y cultivadas. eso se va a quitar o sea, tenemos que vencer esas propensiones, o sea, domesticarlas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Es como un animal puede ser salvaje y puede morderlo, pero si uno lo entrena, el animal no va a dejar de ser salvaje, pero sí no lo va a morder a usted, no le va a hacer daño porque usted lo domesticó. Pero para que él no sienta el deseo de herir o desquitarse o algo y para que nunca más surja eso en él, tiene que haber un cambio de naturaleza y eso ocurre solamente en la glorificación. Entonces ahí es quitada la presencia del pecado, o sea, sí, exactamente, la presencia del pecado. Ya no hay ese pecado, las tendencias desaparecen, las inclinaciones desaparecen. Antes de eso están domesticadas, están sujetas, pero están presentes. Pero cuando Cristo nos glorifique en su venida y nos dé un cuerpo incorruptible e inmortal, entonces ya no vamos a sentir inclinación hacia el mal. ¿Se entiende? Pero eso va a ocurrir solamente cuando Cristo venga. La inclinación va a ser quitada. Pero antes de eso tenemos que aprender a domesticar esas inclinaciones y a mantenerlas en sujeción. Tenemos que aprender a dejar de pecar. ¿Ya? Ahora, y Cristo, en este caso, la diferencia con Cristo es que Cristo no tenía esas inclinaciones, pero sí tuvo tentaciones y tuvo que aprender a mantener sujetos decíamos nosotros, ¿cómo fue que lo explicamos? Sus apetitos naturales, digamos, puestos en una situación antinatural. Por ejemplo, dijimos en el desierto de la tentación, él fue enfrentado a un hambre extrema para que pudiera ser tentado en el tema de la temperancia, porque él no tenía inclinación de comer cosas que no debía, a la hora que no debía, y etcétera. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para ser tentado en eso? Tuvo que ser llevado a una situación límite, donde él clamaba por comer, pero por un apetito natural, no antinatural. Él quería comer, y pues de hecho Satanás lo tentó con un pedazo de pan, porque si le hubiera querido ofrecer un vaso de Coca-Cola, Cristo inmediatamente no habría tenido deseos de eso. Es como si usted le ofrecieran cianuro, usted no lo va a tomar, por más que se esté muriendo de hambre. Cristo igual, para él eso no era una tentación, sino que lo que él tenía la tentación es la tentación de fabricar las piedras simplemente en pan. Por eso Satanás en su astucia supo que eso era algo simple, que no era algo desmedido tampoco, el simplemente comer pan cuando uno tiene hambre. Así Cristo, ¿sí? Perdona que te interrumpa. Sí, está bien. Pensaba, cuando tú dices que cuando el Señor venga, ¿cierto? Uh-huh. La Sí, inclinación al mal será quitada. ¿Es así? sí, sí. Eso también aplica en los ángeles del cielo. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque si fuese así, ¿cómo entonces este ángel caído que es diablo y Satanás, si fue la inclinación al mal también quitada, cómo fue eso que apareció esa inclinación en él? Ya, gracias. Muy buena la pregunta. Lo que sucede es que cuando Satanás tuvo esa inclinación hacia el mal, eso no fue como nosotros nacemos con esa inclinación hacia el mal después de heredarla de nuestros primeros padres, ya que fueron engañados y por eso cayeron en ese problema. Pero Satanás no fue engañado, sino que Satanás empezó a tener sentimientos que él mismo no comprendía. Fue un proceso gradual. La envidia se empezó a instalar poco a poco en él, la ambición. A eso se le llama el misterio de la iniquidad.
no tiene explicación, porque dice que si tuviera explicación, tendría excusa, pero es inexcusable porque es inexplicable. Pero Dios en su sabiduría sabía que lo único que podía hacer para ayudar a Satanás a combatir eso que nacía dentro de él era tratarlo con benignidad. Y eso es lo que hizo. Porque dice que Dios por mucho tiempo, y este mucho tiempo para Dios, quizás cuánto tiempo fue, porque no son los mismos parámetros nuestros acá, que dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mucho tiempo tiene que haber sido, mucho tiempo en que Dios le dio varias oportunidades de arrepentirse, conversó con él, le explicó que lo que estaba pretendiendo no era bueno y por qué. Le ofreció, porque fíjense que a medida que esto fue madurando, llegó un momento en que él, por despecho, un despecho injustificado, por supuesto, él dejó su lugar de querubín cubridor y se apartó. Tenía un trono, dice, radiante de luz, dice el Espíritu de Profecía, y él abandonó ese trono y dijo que de ahí en adelante no iba a servir, inclinarse nunca más delante de Cristo. Pero después de todo eso, todavía Dios lo volvió a llamar y le dijo que si él se arrepentía y reconocía delante de los ángeles su error, por decirlo de alguna forma, él podría ser restablecido en su puesto y a los mismos privilegios que antes tenía. Entonces, de esa forma Dios se las ingenió para eliminar todo agravante, digamos, hacia las malas inclinaciones que surgían en él. Pero él fue sembrando otras semillas que lo ataron, y las semillas fueron que no fue un asunto que vivió en vacío, en soledad, sino que fue contaminando a otros, y fue mintiendo, y fue diciéndoles a otros chismes y mentiras en contra de Dios, fue tratando de ponerlos en contra de él. Entonces, cuando Dios le ofreció devolverla a su puesto y dice que él por fin se convenció de que realmente estaba en el error, él pensó que era demasiado lo que Dios le pedía, de que tenía que dar explicaciones delante de todos los ángeles y reconocer que había estado del lado equivocado. Entonces, su orgullo fue el que finalmente hizo que se mantuviera conscientemente en el error. Antes había estado en el error, primero inconscientemente, después semiconsciente, se puede decir, y finalmente conscientemente en el error. Decidió mantenerse en el error porque pensó que había ido demasiado lejos como para poder retomar su puesto sin tener que humillarse. Y eso es lo que él consideraba una humillación inaguantable para él, ¿ya? Ahora, eso es distinto de lo nuestro. Por eso en el caso nuestro, para que distinguiéramos bien de partida lo que era malo y lo que era bueno, Dios puso un árbol prohibido en el huerto, Sí, para que ahí se materializara la desobediencia. ¿Sí? claro. También, mientras que tú dabas la explicación, pensaba, ¿será que nosotros, como va a ser nuestra inclinación al mal, va a ser quitada después cuando estemos en el cielo, ¿cierto? ¿Podría suceder nuevamente algo así? Que No, uno podría claro, no. contaminarse. Sí, Surge esa pregunta porque sí, muy bueno. también fue allá en el cielo, partió así con sutileza, ¿no? ¿Me Ya, puedes dos responder, cosas. aclarar un Sí, poco? sí, por supuesto. Gracias. No hay de qué. Primero, nuestra naturaleza no va a ser cambiada en el cielo, sino que va a ser cambiada cuando Cristo aparezca y transforme nuestros cuerpos, porque de hecho, a medida que Él se viene acercando en las nubes y aparece, nosotros, si no somos transformados, no podemos vivir en su presencia. Él tiene que cambiar y revestirnos de incorrupción y de inmortalidad para que podamos verlo sin morir, cosa que no va a ser en los perdidos, y por eso van a morir con el resplandor de su gloria. Esa es la primera cosa. ¿Qué es lo que Dios cambia? No es que cambie las inclinaciones propiamente tal, aunque ese es el resultado. Lo que Dios cambia es el cuerpo torcido que tenemos. Tenemos células, órganos, cerebro dañados por el pecado. Y un cerebro dañado, mentes dañadas y cuerpos dañados producen pensamientos incorrectos, producen deseos
auto, autosuicidas, o sea, suicidas en el fondo, porque tenemos deseos de cosas malas. Entonces lo que Dios hace para acabar con todos esos malos deseos es que nuestro cuerpo vuelve a ser perfecto. Y cuando el cuerpo es perfecto, ya se elimina automáticamente el deseo por lo malo, por aquello que es corrupción. Ahora, cuando nosotros volvamos al cielo, la pregunta, ¿cómo sabemos que nunca más va a surgir el pecado nuevamente? Primera cosa, porque Dios ha demostrado, por lo menos para este mundo, en estos 6.000 años de pecado que llevamos aquí, que Él en verdad conoce el fin desde el principio. Que la diferencia entre Dios y todos los falsos dioses, que no son otra cosa que mentiras, es que Él conoce el fin desde el principio y que puede anunciarlo por venir y no falla. Cuando Él promete que nunca más se levantará el mal, es porque Él sabe que así va a ser. De otra forma, no podría prometer algo que Él sabe que no va a ser. ¿Ya? Él sabe que no va a ser. Y una de las razones que garantiza que no va a ser es que nosotros, con esta experiencia a fuego que tenemos en este planeta, vamos a ser los antivirus, por decirlo de alguna forma, los antivirus del universo. ¿Qué significa eso? Que con nuestra experiencia con el mal y con el pecado, vamos a contribuir eh, en cierta forma, ser un antídoto para que vuelva a reaparecer el pecado en los otros mundos que no han caído. Nosotros les vamos a explicar en qué consiste el pecado, cuánto sufrimiento causa, cuán injusto es, cuánto temor hay que tener de transgredir la ley de Dios. Y eso va a hacer que los demás planetas se mantengan, no solamente porque no tienen tendencia al mal, sino porque nosotros les estamos explicando por experiencia propia lo que es el mal, que ellos no osen avanzar en terreno prohibido. Entonces, Dios, por una parte, sabe que no va a existir, y una de las razones que sabe que no va a existir es porque nosotros le vamos a ayudar a que también, le vamos a ayudar en cierta forma a que no exista. De todas maneras, tenemos que considerar que durante estos 6.000 años no ha surgido otro ángel caído en el cielo. ¿Por qué? Yo creo que en gran medida porque los que no cayeron están viendo de la que se libraron, están viendo en qué está terminando Satanás con su séquito. Están desesperados, están degradados, están torcidos al máximo en todo lo que Dios puso bueno en ellos, ya no queda nada de bueno, sufren, se recriminan unos a otros, viven en oscuridad, confinados al abismo, significa en algún tipo de dimensión limitante para ellos, por eso que le pedían al Señor Jesús que los dejara entrar en los cerdos, que no los mandara al abismo, preferían entrar a los cerdos antes que ir al abismo. Entonces, todas esas desventajas que ellos durante 6.000 años están sufriendo aquí han sido una lección que se le ha dado al universo de tal manera que cada vez más ellos aman el bien y a Dios y odian al pecado y a Satanás. No sé si hasta por ahí queda más o menos contestada la pregunta. Y quizás otra razón podría ser las marcas que lleva nuestro Señor Exacto. Jesucristo en forma permanente, como testimonio Sí. vívido del costo que significó el salvar y redimir al ser humano. Sí, y más que eso todavía, yo diría, no solo el costo, sino el amor que había como para querer cambiar su perfección por nuestra imperfección, porque nosotros no vamos a llevar marcas, nosotros no vamos a llevar cicatrices, pero Él sí. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros de las cicatrices. Entonces, va a ser una garantía de que Dios no se reservó nunca nada para Él, nunca sus motivaciones fueron egoístas. Es más, a Satanás fue el ángel que más dotó de mayores dones, de más inteligencia y de mejor puesto que todos los demás. Y así también Cristo bajó hasta lo máximo para redimirnos y el amor de Dios quedó demostrado. Las cicatrices en las manos de Cristo mostrarán para siempre, serán el certificado de su amor por nosotros. ¿Se fijan? Entonces es la prueba más convincente del amor desinteresado de Dios por sus criaturas. Y que Él retenga su humanidad para siempre, significa que nosotros no estamos en desventaja ninguna
delante de Dios porque Dios mismo se hizo como nosotros. Así que nadie puede decir, pero es que yo no estoy conforme soy, yo quiero ser como Dios, que era lo que Satanás quería. Bueno, Dios dijo, yo me voy a hacer como hombre, ¿ya? ¿Está bien así? Y Cristo retendrá por todos los siglos su naturaleza humana. ¿Se fijan? O sea que eso no podría volver a ser, ¿cierto? Entendiendo que por la experiencia que nosotros hemos pasado, todos los hijos, todos los cristianos, de tener conciencia de lo que significa el mal, lo que significa el pecado, no podría volver a ser nunca más en el cielo. Claro, por todas estas razones que hemos estado dando. Sí, Pero correcto. sobre todas las razones, la suprema de todas es que si Dios dijo que el pecado no se levantará más, es porque así va a ser, porque hasta ahora Dios nunca ha fallado en lo que Él ve. Dice que Él ve el futuro como nosotros vemos el presente. Entiendo. Muchas gracias, me quedó súper claro. Gracias, Qué bueno, Rita. qué bueno. Seguimos, a menos que alguien tenga otra acotación. ¿Seguimos con esto? Aquí vamos entonces. Dice, tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza, tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. Cristo no hizo milagros en beneficio propio, ¿ya? Porque nosotros no podemos hacer milagros en beneficio nuestro cuando se nos ocurra. Me enfermé de coronavirus, ¡pling! Hago castañeo los dedos, se sana, listo, y me sané. No puedo hacer eso. Por eso Cristo tampoco lo podía hacer, para poder experimentar todas nuestras desventajas y ser una garantía para nosotros. Ahora, no porque no las supiera como Dios las sabía, pero tenía que saberlas como hombre. Estuvo, dice, rodeado de debilidades, pero su naturaleza divina supo lo que era ser hombre. Y ahí está no sé qué palabra usar, lo entretenido todo esto, porque resulta que él tenía doble naturaleza, cosa que ninguno de nosotros tenemos. Tenía naturaleza divina y humana unidas. Y una naturaleza debía conocer a la otra y estar, o sea, las dos debían estar compenetradas perfectamente entre sí. Y aquí él, en su naturaleza divina, supo lo que era ser hombre, porque estaba conviviendo con una naturaleza humana. Él sabía lo que era ser hombre, pero fuera del hombre. Ahora sabía lo que era ser hombre como hombre, ¿ya? Ahora, no necesitaba que nadie le testificara de eso, ¿ya? Entonces, ese es el punto, porque él antes, sí, podía saber lo que el hombre sentía, sí. Por eso que, como les decía yo, él puso lágrimas en nosotros, porque él sabía que íbamos a tener tristeza y como un modo de desahogo, él fabricó lágrimas, él sabía que iba a haber enfermedad, fabricó anticuerpos y los puso en nosotros, hizo muchas cosas que nos demuestran que él ya anticipaba nuestros sufrimientos y nuestras sensaciones y todo eso, ¿ya? Entonces, él sabía lo que era ser hombre, pero ahora él iba a dejar constancia de que lo sabía. Y no iba a necesitar que nadie le testificara de eso, ¿ya? Sí. Jacqueline, entendiendo a ver si estoy bien o no, en que él sabía que era Dios. Sí. Él sabía que era Dios cuando estuvo en la tierra. Él descubrió, por decirlo así, bueno, no podemos ser tampoco así, pero él descubrió que era Dios y a la vez su madre le dijo que él era Dios. Cuando chiquitito, su madre les tuvo que explicar la experiencia del ángel Gabriel cuando le dijo que el Altísimo la cubriría con su sombra y el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Tal vez algunas cosas que sentía y que él veía que eran distintas de los que otros sentían, le fue explicando eso de ser Dios. Pero no es que él tuviera un recuerdo y que su naturaleza divina estuviera plenamente consciente y conviviendo con su naturaleza humana, explicándole todas las cosas. No, sino que él iba paso a paso experimentando como hombre lo que era aferrarse de la divinidad, ¿ya? Ahora, hay una cita muy interesante acá, se la voy a leer al respecto, en Filipenses 2, del Espíritu de Profecía, que explica un poquito más eso, porque al fondo no vamos a poder nunca llegar porque estos son misterios. Pero sí hay algo de eso que podemos visualizar. Mire, aquí dice, primero, mire, para que ustedes tengan una idea, dice, en Cristo, es una cita de Efesios 2,
5 al 8, estoy leyendo el párrafo número, a ver, 1, 2, 3, 4, el párrafo número 5. En Cristo moraba toda la plenitud de la deidad, pero la única forma en que podía llegar hasta los hombres era velando su gloria mediante un manto de humanidad. Los ángeles contemplaron el ocultamiento de su gloria para que la divinidad pudiera tocar a la humanidad. Cristo siempre odió de todo corazón el pecado. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros amamos el pecado. Pero miren, pero amaba a los que había comprado con su sangre, y nosotros todo lo contrario. Generalmente tenemos rechazo más bien hacia los demás seres humanos que sentimos en algún sentido como una amenaza a nuestros malos instintos de egoísmo, de deseo de supremacía, etc. Él odiaba el pecado, pero amaba a los que había comprado con su sangre. Sufrió en lugar de los hombres pecadores, llevándolos a estar en comunión consigo mismo. Este es el misterio que anhelan mirar los ángeles. Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído. ¿Cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora? Para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio sintiera la más tierna y compasiva simpatía por los seres que cometían pecados. Esa es una cita de The Signs of the Times. Y ahora sigue diciendo en la siguiente, carta 5.889. Cristo no podría haber hecho nada durante su ministerio terrenal para salvar a los hombres caídos si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. No hubiera podido hacer nada, a menos que se hubieran mezclado estas dos naturalezas, la divina y la humana. Porque recordemos que para poder morir, como Dios no podía morir, siquiera a ese punto ya no podía. Y para poder morir tenía que ser humano. Ahora dice, la limitada capacidad del hombre no puede definir este admirable misterio, la mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana. Esto nunca se podrá explicar. El hombre debe maravillarse y quedar callado. Y sin embargo, el hombre tiene el privilegio de ser participante de la naturaleza divina y de esa manera puede, en cierta medida, penetrar el misterio. ¿Ven? O sea, había una mezcla de las dos naturalezas, y eso es lo que nosotros no podemos entender. O sea, hasta qué punto una naturaleza irrumpía en la otra. Eso no lo podemos saber. Ya, hay otra cita, a ver si la encuentro enseguida, se las leo, de Mateo 26, creo que 27, se las leo ahora. A ver, no encontré, a ver. Miren, por ejemplo, miren esta cita, es de Mateo 27, 45. Dice así, la oscura nube de la transgresión humana se colocó entre el Padre y el Hijo. La interrupción de la comunión entre Dios y su Hijo produjo un estado de cosas en las cortes celestiales que no puede ser descrito con el lenguaje humano. La naturaleza no pudo presenciar una escena tal, la de Cristo que agonizaba llevando el castigo de las transgresiones del hombre. Dios y sus ángeles se revistieron de oscuridad y ocultaron al Salvador de las miradas de la curiosa multitud mientras bebía las últimas heces de la copa de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Que la comunión de Dios Padre con Dios Hijo se interrumpió cuando Dios Hijo, estando en el hombre, tuvo que separarse del Padre porque Cristo estaba cargando los pecados de la humanidad. Dice que se produjo un estado de cosas tal en las cortes celestiales que no puede ser descrito con el lenguaje humano. Eso afectaba la relación de ellos con todo lo creado, con lo celestial, con todo. Mientras estaba en la tierra, no, pero cuando tuvo que desligarse, o sea, mientras estaba en la tierra, antes de cargar con los pecados, no, pero cuando los pecados fueron puestos sobre él, que hay dos ocasiones en que los pecados fueron puestos, o tres, digamos, puestos sobre él en cierta forma, no, dos digamos, literalmente fueron puestos, que es en Getsemaní,
que lo describe la hermana White, y en la cruz. En las dos ocasiones dice que él empezó a sentir el peso de los pecados del mundo, tanto en Getsemaní, cuando tuvo que ser fortalecido para poder ir a la cruz, o si no habría muerto ahí mismo, y después en la cruz, cuando al final no fue fortalecido y murió. Y eso produjo esa separación. Pero la mezcla de esas dos naturalezas, esa extraña mezcla de esas dos naturalezas, no la podemos entender. Cómo una naturaleza tomaba la preeminencia o se mantenía a distancia, porque dice en Filipenses 2 que Cristo se despojó a sí mismo, no tomando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De dónde sacó ese código moral, digamos, un código moral divino? Porque no tiene que ver con nuestros códigos morales, tiene que ver con el código moral del pacto que habían hecho, de que él tenía que mantener sujeta su naturaleza divina y no usarla en beneficio propio. ¿Cómo él se informaba con su otra naturaleza? ¿Cómo convivían? ¿Cómo se mezclaban estas dos naturalezas? Eso es un misterio, no lo podemos saber. Dice, él fue, perdón, se me perdió de dónde estaba sacando las conclusiones. Bueno, le fue dado el Espíritu sin medida porque, no, acá arriba, espérense, a ver, parece que habíamos quedado acá. Ya, primero, no hizo milagros en beneficio propio, estuvo rodeado de debilidades, pero su naturaleza divina supo lo que era ser hombre, no necesitaba que nadie le testificara de eso, y lo que yo les dije aquí es que lo importante no es que él supiera, porque digamos cognitivamente lo sabía, él sabía, como les expliqué, lo que era ser hombre. Por eso, ¿cómo no lo iba a saber si él nos creó? Y nos creó sabiendo todos los detalles con que nos creó, para qué los hizo. Es como alguien que fabrica una máquina y de repente, mira la máquina, es lo que está haciendo. No tengo idea por qué hace eso. Yo, fíjate, no le había puesto esa función. No, no es así. La persona que fabrica una máquina fabrica las funciones de la máquina. Él nos conocía, sabía lo que éramos. Dios sabía en Cristo lo que era ser hombre, pero aquí tuvo que verlo desde otra perspectiva. Tuvo que vivirlo, digamos, convivir con esa naturaleza humana, para que nadie pudiera tener que enseñarle, porque él iba a poder decir con toda propiedad que él sabía lo que era ser hombre. Completo, él, divino, humano, sabía lo que era ser hombre. Él nos garantizó de esa forma que él sabía. No porque antes no lo supiera como Dios, lo sabía, pero así quedó garantizado. Y como hombre tuvo que aprender. Le fue dado el Espíritu sin medida, porque su misión terrenal demandaba esto. ¿Ya? Entonces aquí, esta era la que leía. Aquí es donde dice, era de San Juan 17, ahora me acuerdo. Habían condiciones obligatorias que debía cumplir y otras que no. Por eso que esa cosa de que era 100% humano, 100% divino, 50% humano, 50% divino, que yo le he dicho de una manera muy irresponsable de definir la encarnación, es una cosa monstruosa. Yo creo, no sé si los ángeles se ríen o se angustian cuando nos escuchan hablar. Es terrible eso. Pero mire, había sencillamente así. Nosotros nos gusta simplificar, pero no, hay cosas en donde no se puede simplificar. Había cosas que cumplir, y las que no había que cumplir, había libertad para hacer como se era. Entonces, ¿qué cosas había que cumplir? Primero, él, para poder desarrollar su misión, tenía que tener el Espíritu sin medida. Pero nosotros no lo teníamos, pues podrían haber dicho los apóstoles. Sí, pero lo iban a tener. Cristo se los iba a dar. Y Cristo lo necesitaba porque su misión terrenal demandaba esto. Ahora, miren lo que dice en San Juan 17, 4 al 10, el Espíritu de Profecía. Dice, en la oración intercesora que Jesús elevó a su Padre, afirmó que había cumplido las condiciones que el Padre había impuesto como obligatorias respecto al hombre caído, para que Cristo las cumpliera conforme al contrato hecho en el cielo. ¿Se fijan? Ese contrato eterno, el pacto. Él oró, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, había forjado en la tierra un carácter justo como un ejemplo para que lo siguieran los hombres. Y entonces le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y miren qué interesante esto, mucho me llamó la atención cuando lo vi. Dice, en esta oración prosigue declarando lo que está abarcado por la obra que ha hecho y que le han sido dados todos los que creen en su nombre.
Da tanto valor a esta recompensa que se olvida de la angustia que le ha costado redimir al hombre caído. Se declara a sí mismo glorificado en los que creen en él. La iglesia debe llevar su nombre a una perfección, en su nombre debe llevar en su nombre a una perfección gloriosa la obra que él ha comenzado. Y cuando esa iglesia sea finalmente rescatada en el paraíso de Dios, pensará en el trabajo de su alma y se sentirá satisfecho. La hueste redimida será la gloria principal de Cristo a través de toda la eternidad. Aquí viene la parte que yo decía. Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana. Cuando le dice, glorifícame al lado tuyo, con esa gloria que tuve al lado tuyo, antes que el mundo fuese. Dice, Cristo no está, o sea, glorifícame contigo, con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana, pues esa naturaleza nunca existió en la preexistencia de Cristo. Está orando a su Padre por una gloria que poseía en su unidad con Dios. Su oración es la de un mediador. El favor que suplica es la manifestación de aquella gloria divina que él poseía cuando era uno con Dios. Que el velo sea quitado, dice, y brilla mi gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Ya? Y luego dice, la oración de Cristo fue respondida, fue glorificado con la gloria que tuvo con su Padre antes de que el mundo fuera, pero en medio de esa gloria, Cristo no perdió de vista a los suyos que luchan y se esfuerzan en la tierra. Tiene un pedido que hacer a su Padre. Hace retirar a la hueste celestial hasta que Él esté en la presencia directa de Jehová y entonces presenta su petición en favor de sus escogidos. Padre, dice, esto es en la ascensión. Ahí es cuando es glorificado. Padre, dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y entonces el Padre declara, adórenle todos los ángeles de Dios. La hueste celestial se postra delante de él y eleva su canto de triunfo y gozo. La gloria rodea al Rey del cielo y fue contemplado por todos los seres celestiales. No hay palabras que puedan, o fue contemplada. No hay palabras que puedan describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue públicamente restablecido al lugar de honor y gloria que dejó voluntariamente cuando se hizo hombre. Y hoy día, glorificado y sin embargo aún nuestro hermano, es nuestro abogado en los atrios celestiales. Y ahora nos prometió que cuando nosotros vayamos, va a compartir su gloria con nosotros y nosotros también vamos a ser glorificados en el jubileo. Esa es una de las etapas de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Vamos a ser glorificados cuando escuchemos la voz de Dios. Ahora, la vida de Cristo, dice, representa una perfecta naturaleza humana. Él fue en naturaleza humana precisamente lo que usted puede ser. Él tomó nuestras debilidades. No solo fue hecho carne, sino que fue hecho a semejanza de carne de pecado. Miren, aquí muchos cometen un error porque parece que no saben leer bien. No dice que fue hecho carne de pecado, dice que fue hecho a semejanza de carne de pecado. Parecía carne de pecado. ¿Por qué parecía carne de pecado? Porque él se cansaba, porque él se quedaba dormido, a tal punto que había que estarlo despertando, porque ni con tempestad de repente despertaba. Él podía enfermarse, sí, podía enfermarse. Él tenía que comer, si no se moría, igual que nosotros, tenía nuestras debilidades. Él vivía la edad promedio de sus días que le transmitieron sus padres, ¿ya? Si él hubiese vivido toda su vida, no habría podido llegar a los 600 años, ni a los 500, ni a los 400, ni a los 300. Habría vivido un límite de edad que venía en sus genes que estaban deteriorados por el pecado de sus antepasados, ¿se fijan? Entonces, al mirarlo cualquiera con un rostro común, porque ni siquiera quiso tomar un rostro bello, ¿ya? Siendo que estaba oculta su divinidad, que de repente refulgía a través de la humanidad, pero se mantenía oculta, él tenía semejanza de carne de pecado, o de carne que ha sido deteriorada por el pecado, pero no tenía carne de pecado, no tenía inclinaciones al mal. Ahora dice, se impidió que sus atributos divinos aliviaran la angustia de su alma o sus dolores corporales. ¿Se fijan? Aquí estaban algunas de las condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias, que debía cumplir.
Y una de esas, quizá una de las más importantes, era que sus atributos divinos no podían aliviar la angustia de su alma o sus dolores corporales. Tampoco sus angustias, dolores sentimentales. Por ejemplo, que murió su padre y él no lo pudo resucitar porque no era la voluntad de Dios. Y podría haberlo hecho si hubiera querido. Podría haberlo hecho. Tenía la libertad y el poder y la autoridad para hacerlo, pero se sometió voluntariamente en sujeción a su padre como hijo de Dios. Y como hijo aprendió la obediencia. El padre seguramente le reveló que no era su voluntad que resucitara a nadie hasta iniciar su ministerio público, y como su padre murió antes de eso, no lo pudo resucitar. Entonces él no pudo usar sus atributos divinos de ninguna manera para sí mismo. Esa era una de las condiciones obligatorias. Ahora, actuaba frente a la humanidad en lugar de Dios, salvando al linaje humano de la muerte inmediata. ¿Por qué? Porque si él no hubiese ofrecido su vida por nosotros, Adán y Eva habrían muerto inmediatamente. Sino que cuando ellos pecaron en el cielo, inmediatamente Cristo dijo, Padre, no. Dice que él puso su pecho y dijo, no, aquí, sea el golpe dado sobre mí, que ellos no mueran, yo voy a morir en su lugar. Y así Adán y Eva murieron de viejos, pero no murieron por una retribución inmediata, ¿ya? Fueron librados de la muerte inmediata. Y también si hubiese fracasado en su misión, probablemente nosotros también hubiéramos muerto inmediatamente. Y también él, porque eso dice el deseado de la gente, página 105. Y habría sido una cosa muy extraña, no sé cómo habría sido eso, porque él tenía las dos naturalezas juntas, pero dice que su naturaleza, a ver, no sé si voy a encontrar esa cita, su naturaleza humana podía morir y podía de alguna manera influir en su naturaleza divina. Espérense, ¿dónde está eso? Creo que son comentarios de Hebreos. A ver, un chiquitito, si no lo encuentro, la vemos después. No, tiene que ser de Juan, entonces. En donde más hay citas de la encarnación es en Juan y en Hebreos, por si ustedes, los que tienen Biblias del Espíritu y Profecía, si quieren buscar, es en donde más citas hay de la encarnación. El Evangelio, según San Juan, capítulo 1, por ahí. A ver si es que lo encuentro aquí. Sí, aquí está. Es en Juan, capítulo, que es largo, capítulo 1, versículos 1 al 3 y 14, el párrafo 8, lo siento, no sé qué párrafo, como 20. Ya, en la segunda página, lleno de comentarios plomo, en la mitad del lado de afuera, del lado derecho. Dice, un poquito más arriba de la mitad, casi al comienzo. Dice, pero aunque la gloria divina, y un comentario de Mateo 27:54 dice, y primera de Timoteo 3:16, dentro de primera, o sea, de Juan 1, 11 y 3 y 14, dice, pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad, las dos expresiones, humano y divino, eran estrella e inseparablemente una en Cristo. Y sin embargo, tenían, y este es el punto, una individualidad diferente. Miren ustedes, o sea, una podía hablarle a la otra, una podía influir en la otra, una podía tener una inclinación, o no digamos una inclinación, o tener una capacidad, una habilidad que la otra no tenía, ¿ya? Entonces, dice, eran estrechas e inseparablemente una en Cristo y sin embargo tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. Uy, ese mientras es condicional. Y si no, él podría haber perdido su deidad. Aunque rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral, despreciado y rechazado por el pueblo a quien habían sido confiados los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estuvo listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su obra en la tierra. ¿Se fijan?
Así es que, por ejemplo, dice acá, mire, cuando fulguraba la gloria interna de Cristo era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. Los escribas y fariseos no reconocían con sus palabras a Cristo, pero su odio y enemistad quedaban frustrados cuando resplandecía la majestad de Jesús. La verdad, oscurecida como estaba por un velo de humillación, que era el llevar la carne nuestra, hablaba cada corazón con inconfundible evidencia. Esto produjo las palabras de Cristo: vosotros sabéis quién soy. Su refulgente gloria persuadió a los hombres y a los demonios a confesar: verdaderamente este era Hijo de Dios. Así se reveló Dios, así fue glorificado Cristo. ¿Se fija? Ahora, dice, actuaba frente a la humanidad en lugar de Dios, salvando al linaje humano de la muerte inmediata, asumió la obra de mediador entre Dios y el hombre. Cuando el tiempo se cumpliera, sería revelado en forma humana. Debía ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad. ¿Ya? Signs of the Times, esa es la cita. Y está en el comentario de Elena White de 1 Timoteo 2:5. Debía tomar entonces la naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad. Ay, pero si somos pecaminosos. Sí, pero la naturaleza original del hombre no era pecaminosa. La naturaleza de Adán en el Edén no tenía pecado. Hoy la había encontrado recién esa cita y ahora se me fue. Creo que estaba en Hebreos, si se las leo aquí, porque creo que no la puse. A ver. Sí, acá está. Es un comentario de Hebreos 2. Uy, 2, también un montón de comentarios. 2, 14 al 18 y también el párrafo como 15. Dice un subtítulo: la mentalidad edénica del hombre restaurada. Dice acá, mire, Jesús se hizo hombre para poder ser mediador entre el hombre y Dios. Revistió su divinidad con la humanidad. Se relacionó con la raza humana para que con su largo brazo humano pudiera circundar a la humanidad y con su brazo divino pudiera aferrarse del trono de la divinidad. Hizo esto para poder restaurar en el hombre la mentalidad original que perdió en el Edén por la seductora tentación de Satanás. O sea, el hombre antes de la caída tenía una mentalidad diferente y nosotros vamos a recuperar esa mentalidad. Y dice, para que el hombre pudiera comprender que para su bien presente y eterno debe obedecer los mandamientos de Dios. La desobediencia, y esta es la parte importante, no corresponde con la naturaleza que Dios dio al hombre en el Edén. La desobediencia no corresponde con la naturaleza que Dios dio al hombre en el Edén. Y él iba a tomar, a ver, su puesto a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad. Luego viene esto. Solo los que mediante la fe en Cristo obedecen todos los mandamientos de Dios alcanzarán la condición de impecabilidad en la que vivía Adán antes de su transgresión. ¿Ya? La van a alcanzar de hecho, no es la naturaleza la van a alcanzar solamente cuando sean transfigurados, o sea, glorificados, ¿ya? Transformada su naturaleza en incorruptible, pero la van a alcanzar de hecho en el sentido que van a aprender a no pecar. Ahora, repasamos, solo los que, mediante la fe en Cristo, obedecen todos los mandamientos de Dios. Mira, algunos piensan que cuando Dios nos hace como un toque de varita mágica, obedecemos. Aquí dice que es todo lo contrario, obedecemos los mandamientos y entonces vamos a alcanzar la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su transgresión. O sea, hay que practicar la obediencia para llegar a ser impecables. Y eso se logra por la gracia de Dios, por la gracia, este favor inmerecido de Cristo viviendo, Él en nosotros y nosotros en Él. Nosotros empezamos a practicar una vida de impecabilidad hasta que se convierte en un hábito. ¿Se fijan? No que no estén ahí las pasiones ocultas, están ahí, ¿ya? Pero no toman la primacía porque hacemos un hábito, llegamos a alcanzar esta condición de impecabilidad por un hábito de permanencia en Cristo y de rechazo hacia el pecado. Testifican de su amor a Cristo obedeciendo todos sus preceptos. Esta semana, por ahí alguien me mandó una cita de un connotado teólogo adventista que decía que a ver, ¿cómo es que decía? A ver,
Se las voy a buscar y se las voy a leer, ¿ya? Enseguida se las leemos. Realmente que me dejó de una pieza. ¿Cómo alguien puede descender tanto? Cuando el hombre se separa de Dios, llega a extremos, pero increíbles, realmente increíbles. Mire lo que dijo este ciudadano. Dijo, a veces tenemos más en común. Ah, no, no es este, perdón. Más atrás. Un poquito más atrás. Es acá, esta. Dice, la forma como nos imaginamos a Cristo también tiene que ver con la teología que hemos construido. Bueno, hasta por ahí sí. Los legalistas y catastrofistas fanáticos suelen percibirlo con ceño adusto, agrio y enojado, porque así es su teología de condena y venganza. Casi podría uno entenderlo, pero luego mire lo que dice. Otros lo vemos de una forma distinta, amigable, porque centramos el evangelio en la gracia y no en la obediencia. Porque centramos el evangelio en la gracia y no en la obediencia. Aquí otro hermoso cuadro que encontré, etcétera, de ahí, manda de Cristo, sonriendo, el típico Jesús ese que hace chistes, que anda haciendo bromas, poco menos que hasta le hacen manteo. Él dice que no centra el evangelio en la gracia y no en la obediencia, el que es como un ejemplo de Cristo. ¿Cómo que no vamos a centrarnos en la obediencia? La obediencia es el triunfo de Cristo en nosotros. O sea, Cristo no va a poder hacer nada en nosotros, porque si no obedecemos, entonces en vano murió Cristo por nosotros. ¿De qué sirve que haya muerto si no nos vamos a poder transformar por medio de su influencia? Su influencia no solo la muerte, es la vida que nos da, su vida, su obediencia perfecta, nos imparte su obediencia. A medida que nosotros por fe avanzamos en el camino que nos pone por delante, prepara las buenas obras para que caminemos en ellas, nos toma de la mano y nos hace avanzar en obediencia por esos caminos donde Él también avanzó con obediencia. Y así alcanzamos la condición de impecabilidad. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ahora, testifican así, entonces, del amor de Cristo, obedeciendo a todos sus preceptos. Ya, estamos justo, yo dije a terminar un poquito antes, para que los que lo desean puedan hacer sus preguntas, ¿ya? Entonces, preguntas, acotaciones, queremos dejarlas dentro del ámbito de la presentación. Así que no sé si hay alguien más que quiera decir algo aquí, o preguntar algo, añadir alguna cosa, o algo que le llamó la atención y lo asoció con alguna otra cosa que sabía y que pueda enriquecer nuestro estudio. ¿Alguien quiere aportar alguna cosa? Hermana, Sí. en función de lo que hemos estado estudiando, especialmente hoy día, usted ha citado varias veces a Juan y Gemas del Espíritu y Profecía del libro de el Evangelio de Juan. Sí. En Primera de Juan capítulo 3 hay 2 versículos que parece que están muy conectados a lo que usted ha desarrollado hoy día. Uno de ellos es Primera de Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Sí. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. No le ha visto, sí. Y Primera de Juan capítulo 3 verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es un poco el resumen de todo lo que usted ha mencionado. Sí. Y eso lo habíamos leído antes, no me acuerdo en cuántas clases más atrás, como 2, creo. Y exactamente, sí, es el resumen perfecto y está muy bueno volver a machacar eso porque tiene que quedarnos, pero súper, súper, súper grabado. Hermanos queridos, ¿saben ustedes? Esto, algunos están pensando que las profecías, que todo tenemos que estudiar porque el tiempo de angustia, el zarandeo, eso otro, en una clase se puede aprender toda la secuencia. Pero esto que estamos aprendiendo ahora, tenemos que hacerlo carne. ¿Saben por qué? Porque esto va a ser lo que nos va a ayudar a pasar por todas las vicisitudes, por todos los engaños, por todas las angustias que nos esperan. Cuando nosotros estemos pasando por eso, esto es lo que vamos a necesitar, ¿sí? ¿Podemos decir que esto es el mensaje de los 3 ángeles, uno de las aristas del mensaje de los 3 ángeles? Sí, porque estamos estudiando lo que es justificación por la fe, y la Mananjuay le preguntaron, ¿es el tema de la justificación por la fe el mensaje del tercer ángel?
Sí, dijo ella, es el mensaje del tercer ángel en verdad, tal cual. Y este es el tema de la justificación, el tema del perdón, del pacto eterno, de la gracia, de la salvación. Y por eso que dice que cuando se esté acabando el misterio, el Apocalipsis 10, el séptimo sello, se esté acabando la obra o consumando el misterio de la obra de nuestra salvación, entonces ahí va a ser el séptimo sello. Ahora, esto es, como les digo, esto sí que es relevante e importante para cada ser humano que está en la tierra. Para cada ser humano. Entender cuánto depende de Dios, que no puede evaluarse a base de su propia escala de valores, sino que a base de la escala de valores de Dios y saber que puede alcanzar lo inalcanzable si está escondido en Cristo, que solo no puede hacer nada, que Cristo lo hizo todo, pero hay que hacerlo ahora de nuevo junto con Él, en nuestra vida. ¿Se fijan? Hermana, ¿sí? En función de nosotros hoy día, iglesia, remanente, que estamos viviendo en esta época, sí. Y que pretendemos, Dios mediante, estar viviendo en función de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice Efesios capítulo 3, verso 10, perdón, voy a encender la luz que veo poquito, dice, sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Es esto la transformación del carácter y la victoria en Cristo de nuestra condición de pecado? Sí, en gran medida. Porque nosotros somos la gloria de Cristo. Porque su gloria se manifiesta en su obra en nosotros, en la recreación del ser humano. ¿Te fijas? Entonces, por eso que dice que las transformaciones que Cristo está haciendo en su pueblo asombran a los mismos ángeles. Esos experimentos en los corazones humanos que dice el Espíritu de Profecía. ¿Te fijas? Porque es la obra que pudo hacerse gracias a lo que alcanzó en la cruz. Entonces, claro, ahora se está empezando a recoger los frutos de su obra en la vida de toda la humanidad, digamos, especialmente la última generación, que es la que va a vindicar, digamos, el carácter de Dios finalmente. Va a terminar de vindicarlo, porque la vindicación del carácter de Dios ha tenido que hacerse durante estos 6.000 años de pecado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? No sé si queda alguna otra. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esta vez, si no hay más acotaciones, preguntas, etcétera, terminaríamos acá, oraríamos y se acabaría, porque queremos dejar todas las preguntas dentro de la presentación, ¿ya? Así que si alguien más quiere decir algo, o que hable ahora o calle para siempre. Muy bien, como no hay otra cosa, vamos a ver si quedan 5 minutos, pero yo no sé cuánto podemos avanzar. Ah, no, vamos a tener que dejar hasta acá porque ahí nos vamos a meter en una cosa muy compleja, grande, que tenemos que aprender. Así es que va a ser conveniente dejarlo hasta aquí por ahora. Espero que haya quedado claro. Después si les ocurren en la semana preguntas y cosas sobre esto, anótenlas. Anótenlas para que cuando nos volvamos a encontrar de nuevo puedan tenerlas en mente y consultarlas, ¿ya? Si no hay problemas, que volvamos hacia atrás, digamos, en la clase, si ustedes al practicar, digamos, las cosas y recordar lo que hemos visto durante su semana, vienen nuevas cosas a su mente, podemos volver a remachar y podemos volver a aclarar cosas para que la idea es que de aquí en adelante esto quede tan grabado y tan bien que les sirva de conexión para aprender otras verdades que son difíciles de entender. Especialmente nos vamos a ir, y estamos ya, paseándonos por muchos escritos de Pablo. Vamos a necesitarlos. Aquellas cosas que Pedro decía que eran difíciles de comprender, son indispensables de comprender para nosotros que vivimos en esta última generación. Y saben que personalmente mi mente parece haberse expandido porque todo lo que leo ahora, Gálatas, Efesios, todas las epístolas paulinas y todo eso, adquieren nuevas vislumbres de cosas que yo no veía. Y les va a pasar a ustedes también, porque a medida que ahondamos en este tema, se descubren nuevas profundidades. Entonces, ya nunca más vamos a olvidar las cosas que estaban por encima, porque esas las pasamos y como vamos tan profundo, ya
ha quedado cimentada la verdad en una plataforma muy segura. Pero creo que dentro de todo esto complejo, lo más simple, lo más necesario, lo más indispensable es saber esto. 1. Nosotros somos todos pecadores, totalmente ajenos de la gracia de Dios, si no es porque Él la quiere conceder. Que nosotros no podemos engreírnos y pensar que somos superiores a otro, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido, todo lo bueno que tenemos, lo hemos recibido de parte de Dios. Que no tenemos motivo de desanimarnos por los pecados, porque si estamos angustiados por el pecado es porque estamos experimentando la obra del Espíritu Santo que nos está llamando al arrepentimiento, y eso quiere decir que tenemos esperanza. Que si tenemos esperanza, podemos soñar con alcanzar todas las promesas de Dios. Debemos conocer esas promesas. Y si conocemos esas promesas y las reclamamos, las promesas de su perdón, de su gracia, que nos va a sostener en medio de todas las pruebas, entonces vamos a poder llegar a ser verdaderamente no solo vencedores, sino, dice, más que vencedores. Y eso es lo lindo. Porque solamente con ser vencedor no alcanza, tiene que ser más. La persona que ha caído muy bajo en el pecado, para poder triunfar, tiene que subir mucho más arriba de cuando empezó a caer para quedar asegurada definitivamente. Y esa es la experiencia de la humanidad. Vamos a quedar mucho más arriba asegurados, de tal manera que vamos a poder ser, como yo les decía, el antivirus para el universo. Así es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que cobremos esperanzas en Dios. Él no nos va a dejar botados, a menos que nosotros queramos dejarlo botado a Él. Así que perseveremos y no nos cansemos de luchar, porque esta lucha, porque Dios lo decretó así, tiene recompensa. Que Dios nos bendiga a todos. Muy bien, vamos a orar y dar por concluida la clase de hoy. El próximo sábado, entonces, a la misma hora, 4:30, tendremos nuestra próxima clase. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, agradecidos estamos nuevamente a ti, porque tu Espíritu Santo trabaja en nosotros, aunque nada merecemos de ti. Pero has traído luz, has traído esperanza y fe a nuestras vidas, y te agradecemos porque queremos echar con ella mano de la vida eterna que tú nos ofreces. Queremos llegar a ese día en que tú nos transformes y puedas llevarnos a ocupar el lugar que ni siquiera soñamos, un lugar más elevado que el de los ángeles que nunca cayeron, un lugar muy cerca de tu corazón, muy cerca de ti. Queremos iniciar esa obra diferente de la que tenemos en esta tierra. Dejar de estar peleando, luchando contra el pecado y contra las tentaciones, y habiendo obtenido la vida eterna, alcanzar, ¿no es cierto?, nuevas alturas que tienen que ver solamente con la recompensa que tú nos has preparado. Rogamos, Señor, que tú animes, fortalezcas esta esperanza en nuestros corazones, que nos hagas cada día vivir más unidos a ti, para que podamos reflejar mejor tu imagen, y que nos des el poder de tu Espíritu Santo para poder explicar estas cosas a aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos para, además de ser complejos y de conocer muchas cosas, podamos tener la simplicidad de un niño para alcanzar a los niños, y que nuestras palabras puedan ser llenas de gracia para que otros también puedan cobrar esperanza. Gracias por todo, nos encomendamos a tu cuidado, rogamos que nos protejas, porque sin ti, Señor, el diablo podría destruirnos fácilmente, pero en ti somos más que vencedores. Gracias por eso, reclamamos tus promesas, tu protección, tu favor inmerecido, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos y que podamos tener una linda semana.